Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada patria pura para charlar un ratito. Hoy lanzamos la pregunta de ¿a ti cómo te han enseñado a comunicarte? Pues hoy vamos a hablar de educación, de comunicación y nos acompaña Jesús Ángel Pindado. Jesús, que es maestro de primaria en el Colegio Público Luis Vives de Parla y es impulsor de Radio Escolar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oliver. Muy bien, un placer estar aquí. Un placer tenerte. Hay una pregunta que me encanta hacerle a los maestros, a los profes y demás, que es, ¿siempre quisiste ser maestro? Pues la verdad es que no siempre, siempre es verdad que luego un poco a lo largo de la entrevista creo que se intuirá mi idea inicial siempre estaba un poco dividida, el corazón partido entre la comunicación y entre la educación. Y es verdad que después, fíjate, a lo largo de los años como ambas han ido casando. Es curioso cómo pasan estas cosas, ¿no? Oye, yo tengo una pasión y luego tengo una profesión y luego meto mi pasión dentro de la profesión, ¿no? Em, desde tu opinión, ¿cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado, a lo mejor no ha cambiado, el papel del profesor en los últimos 10, 15 años? Pues ha cambiado mucho porque el alumnado que nosotros nos encontramos en las aulas ha cambiado también mucho. Los padres de nuestros alumnos también han cambiado muchos, ¿no? Entonces es que generacionalmente ha sido un poco un efecto dominó. La sociedad ha cambiado y por ende ha cambiado también un poco la educación. Respecto al papel que juegan los maestros y cómo ha cambiado, pues sí que veo, por un lado, que el tema de la autoridad y cómo el profesor era un referente para las familias y para los alumnos, pues en muchos casos se ha perdido, ¿no? Y con ello, pues claro, hay una serie de consecuencias que estamos viendo y que estamos sufriendo a lo largo de estos últimos años principalmente, ¿no? Pero también he de decir, también en favor de las familias, por ejemplo, en esta experiencia reciente en el centro en el que me encuentro, un centro público de familias muy humilde, que en cambio me he llevado la grata sorpresa que como son familias con pocos recursos, sí que la figura del maestro es una figura importante, porque ellos ven y ellos se descubren que muchas cosas no pueden llegar y no pueden completar la educación de sus hijos como querrían, y entonces se dan cuenta que una pieza clave para completar la educación de sus hijos pasa por parte del centro y pasa por parte de los profesores. Entonces, en ese sentido, sí que he visto y me he llevado la grata sorpresa de que en estas familias con menos recursos, la figura del maestro y lo que el maestro dice, por ejemplo, en las tutorías, es algo que tienen en general muy en cuenta. Es muy interesante esto que dices y es verdad que choca, ¿no? Ostras, supuestamente más recursos, Ujú. más educación, más valores, más inculcado está el tema del respeto, ¿no? Y es verdad que también veo que cada vez el papel del profesor o el rol del maestro está más infravalorado, ¿no? Que desde todos los aspectos, o sea, no Ujú. solamente las familias. Creo que desde las instituciones tampoco, ¿no? Se valora todo lo que se está haciendo Ujú. como educador. Em, y sí que es verdad que veo como también hay profesores muy quemados, ¿no? Muy frustrados, pero a la contra también, como está pasando en la sociedad, está polarizado, ¿no? Tienes los ultra mega motivados de profesores probando cosas, haciendo dinámicas, conectando con las familias de mil maneras, con los estudiantes, identificando situaciones para ayudar, ¿no? Ujú. Em, ¿Tú cuál dirías que es el mayor reto de un profesor hoy en día y lo más gratificante?
Pues el mayor reto al que nosotros nos encontramos, voy a hablar como desde dos puntos de vista. El mayor reto ante las familias que nos encontramos es la de acompañarles en cosas que antes dábamos por descontado, pero que ahora no se pueden dar por descontado. Como por ejemplo qué significa la importancia de las rutinas, la importancia de unos buenos hábitos, la importancia de los límites, pues son aspectos que nosotros hemos crecido con ellos, pero que ahora yo veo que tenemos que acompañar y llevar un poco de la mano a nuestros padres, porque posiblemente también muchas veces por la incompatibilidad entre trabajo y familia, muchas veces se sienten desbordados, ¿no? Entonces para ellos pues lo más fácil, cuando uno vuelve cansado del trabajo, pues dice, mira, para que no dé guerra, le doy el móvil y... Pero claro, son aspectos que después van en detrimento tanto de los niños como de sus padres, ¿no? Y respecto al alumnado, no sé, hay muchos retos, ¿no? Pero uno de ellos yo veo que es el aspecto de ayudarles a entender quiénes son, que es una cosa que muchos de ellos se descubren con una falta de identidad importante, ¿no? Uno de los trabajos que hago con ellos al principio de curso es que les doy un donuts, les imprimo un donuts y les digo, ¿qué es lo más rico del donuts? ¿Lo de fuera o lo de dentro? Y ellos dicen, claro, lo de fuera, porque dentro no hay, es un agujero, ¿no? Entonces, para ayudarles a ver que lo más importante de ellos es lo bueno que tienen, no lo que les falta, ¿no? Y muchas veces también nos pasa entre los colegas en la profesión que miramos más lo que falta en vez de lo que hay. Y entonces yo les invito que en ese donuts pongan lo bueno y lo rico que tienen de ellos, ¿no? Ahí ves perfectamente quién tiene una autoestima sólida o quién en cambio le cuesta muchísimo rellenar y completar qué tienen de bueno, porque ellos mismos no saben identificarlo, o a lo mejor sus padres no inciden en las cosas positivas que tienen y están como más preocupados en las que faltan. O también nos puede pasar a los profesores, que a mí ese donuts me da mucha información y me ayuda a no perderme cosas, ¿no? Y ese es un punto, el ayudarles a entender quiénes son. Y el segundo punto que diría es la importancia de la atención. Veo que la atención de nuestros alumnos cada vez está más dañada. Están muy expuestos a todo contenidos visuales, ¿no? Al impacto visual, y cuando ese impacto visual lo eliminamos, sufren una gran carencia a la hora de entender los contenidos, de adquirir los contenidos, de asimilarlos, porque le has quitado el apoyo visual al que están acostumbrados. Entonces, trabajar el tema de la atención de diversos modos, uno de ellos es el de la radio escolar, como hablaremos en los próximos minutos, pues veo que es un punto que es un gran reto al que nos encontramos. Acompañar y mejorar la atención tan dañada de nuestros alumnos. ¿Y lo más gratificante? Y lo más gratificante, pues son muchas cosas, ¿no? Pero no lo sé, por señalar una, ¿no? Ver que, vuelvo a repetir, ¿no? En el contexto en el que me encuentro, que un niño llega contento al colegio, ¿no? Que un niño viene esperando aprender, que un niño desea aprender. Ellos viven en un contexto que está muy marcado por muchos aspectos, ¿no? Una dificultad económica, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos me han enseñado en muchos aspectos el valor del dinero, ¿no? Porque para ellos es un punto en el que sus padres en ese sentido sí que les educan, ¿no? El valor que tienen las cosas, que no se te puede decir que sí a todo, y diría como eso, el deseo y las ganas con las que vienen al colegio cada mañana, ¿no? Me encanta lo que has dicho, que lleguen, lo más gratificante es verles llegar contentos al colegio. Sí. Vienen esperando que algo va a pasar, y eso pues es una cosa que hacía tiempo que no pasa, y me he vuelto a encontrar con que estos alumnos vienen con ese deseo, es decir, va a pasar algo grande. Es una chorrada, porque el impacto que tiene un profesor en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre... A lo mejor es que me estoy haciendo mayor. O sea... Luego te pregunto, off the record, ¿cuántos años tienes?
Y a lo mejor voy a cumplir 41 este año. Pero sí, me he hecho... También me dedico a lo que me dedico, ¿no? Y la educación y el desarrollo personal, y demás, pero cuando hablo con amigos, sobre todo amigos de la infancia, del colegio, oye, ¿te acuerdas de...? ¿no? Y todo lo que te marcó este profesor o el Sí, sí. otro o el de más allá, ¿no? Em, y me encanta saber desde el punto de vista del profesor, oye, a mí lo que me gusta es que lleguen contentos. Bueno, si está viendo alguno de tus alumnos, ya sabéis, a llegar contentos al colegio porque le vais a dar la vida. Chicos, os lo agradezco y bien sabéis que no estoy haciendo un postureo con lo que estoy contando a Oliver porque es así. Y para ser un buen docente, ¿tú qué crees? ¿Qué habilidades hacen falta hoy en día? Pues un buen docente, igual que este deseo que el alumno tiene de aprender, creo que es algo que un buen docente también tiene que tener. Es decir, el deseo de aprender constantemente. Creo que es el primer aspecto, ¿no? Y que este segundo va muy vinculado al primero, que es también la sencillez para dejarse corregir, ¿no? A mí una cosa que me ayuda mucho es que por cómo tratan ciertas cosas mis compañeros, el modo de tratarlas me corrige. Y eso me hace mejor docente, ¿no? Porque yo veo, digo, por cómo soluciona un problema, por cómo responde a un alumno ante un problema que haya surgido, por un comentario que hace, por cómo de repente presenta un material. Entonces, dejarte corregir, esto es porque yo me dejo corregir por lo que veo, pero también tener la sencillez de que un compañero te pueda decir, oye, Jesús, que se puede hacer mejor esto, ¿no? Entonces yo creo que ese segundo aspecto también es importantísimo. Y luego también otro riesgo que corremos actualmente los docentes y que yo creo es importante digamos ser prudentes en ello, es como no dejarnos llevar por las modas. Es decir, antes de dar ciertos pasos, de verdad valorar cuál es el criterio último por el que hacemos las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué utilizamos un método tradicional para enseñar la suma? ¿O por qué utilizamos un método innovador para enseñar la historia? Es decir, preguntarnos el por qué, no enseñar porque siempre se ha hecho así o porque yo lo aprendí así. Hay un modo mejor, más adecuado para llegar a nuestros alumnos. Pues creo que ese es como el criterio para decidir si utilizar un método o utilizar otro. Me gusta esto que dices porque desprendes humildad y al final creo que es un reflejo también de lo que tratas de inculcar en tus estudiantes, ¿no? Que es ese ven con la mente abierta, que yo creo que la mente abierta es una de las cosas más necesarias en este mundo. Hay mucha gente con la mente muy cerrada. La mente abierta no, para mí no significa sí a todo, pero sí abierto a escuchar, ¿no? Y al final es lo que quieres que tus estudiantes tengan, ¿no? El aprender de sus compañeros. Las nuevas metodologías también van en la colaboración, en el pensamiento crítico, Eso es. en estar, digamos, creciendo juntos, ¿no? Y Es más, esa posibilidad de aprender del compañero también es un método que utilizo con mis alumnos, porque parece que el maestro, su único papel es el de enseñar, pero también es el de aprender. Y yo, muy habitualmente, a mis alumnos les digo, oye, muchas gracias porque por esto que has hecho, yo he aprendido hoy una cosa nueva. O por cómo has respondido ante esto, o por cómo has tratado esto. Yo he aprendido de ti, muchas gracias. eso hace que se sientan importantes, o sea, que todos tenemos que aportar. Y te iba a preguntar antes, cuando has dicho lo del donus,
¿Qué sueles ver? ¿Gente que lo rellena o gente que le cuesta rellenarlo? ¿Qué es lo que...? Pues veo un poco de todo. Es muy simpático y dramático, porque ese mismo trabajo que pido a mis alumnos se lo pido a los papás en la primera reunión de padres. Y se lo digo a los primeros 15 días, ¿no?, de estar con ellos. Yo les digo, lo que veo que falta en vuestros hijos ya lo he visto en 15 días. Pero lo que no quiero es perderme lo bueno que tienen. Entonces, ayudadme a ver lo bueno que tienen. Y entonces le pido también a los papás que escriban las cosas buenas que tienen sus hijos. Y desgraciadamente, es verdad que son casos más puntuales, veo que a algunos papás les cuesta. Hasta el punto recuerdo una mamá, y hemos hecho un trabajo bonito y ahora no está en ese punto esa mamá, ¿no? Pero dijo, yo es que no sé qué poner, mi hija no tiene nada bueno. Joder. Al día siguiente la cité a tutoría y le empecé a decir las cosas que yo en 15 días había visto buenas para que no se perdiese a su hija, ¿no? Y entonces fue ha sido un recorrido muy bonito de 3 años, en el que ella empezaba a no perderse las cosas buenas que tiene su hija. Entonces yo sí que veo que normalmente va muy relacionado la dificultad que un padre tiene a la hora de decir cosas positivas de su hijo, queda reflejado que después su hijo también muestra la dificultad que tiene de ver lo bueno que tiene. El último trabajo en el que concluyo el tema del donuts es que al día siguiente leo las respuestas que han escrito sus papás, sin decir el nombre. Y es muy bonito porque sin decir el nombre, por las cosas que dicen los papás, los niños empiezan a poner rojos, se sonrojan, porque reconocen que están hablando de ellos. Entonces es muy bonito ver que un niño no hace falta que diga su nombre para que identifique que él es así y que eso lo tiene bueno, y aunque yo no haya dicho su nombre, él sabe identificar que habla de él. Y es una cosa preciosa. Qué guay. Me has dejado un poco sin palabras con lo que decías de, ¿no?, que a veces a los padres les cuesta identificar cosas. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor con las tendencias que Pero vemos... ahí en ese sentido, perdona que te corte, más que el escándalo inicial que puede producir, imagínate el que me produjo, se vuelve a convertir, se abre un nuevo reto, ¿no? Es decir, delante de esto yo me puedo quedar escandalizado o puedo decir, oye, pues mi tarea también y mi reto es ayudarte a descubrir las cosas buenas que tiene, el regalo que tienes. No te pierdas el regalo, no te quedes en el envoltorio, ábrelo. Fíjate, todos tenemos cosas muy buenas. Todos. En otra charla del podcast estuvimos hablando con Tony Sturge de la Fundación Geniotipo y hablaba de que todos tenemos talento. Hay que saberlo, hay que conocerse. Qué importante es pararse, mirarse dentro, reflexionar, ¿no? Que hoy en día a lo mejor vamos muy rápido. También como padres, a lo mejor vamos muy rápido y no tenemos tiempo de pararnos y estamos con el niño se tiene que acostar, tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que hacer la tarea y nos cuesta porque no nos hace caso y entonces perdemos los nervios y no sé qué y todo es un drama. Tengo que despertarle por la mañana y vamos corriendo y todas las prisas hacen que no tengamos tiempo de parar y pensar, ¿no? Que yo creo que a veces parte de no sé qué decir es porque no nos hemos parado a pensar y porque no estamos acostumbrados a pensar. Vamos tan rápido que estamos en piloto automático, pum, 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 ¿no? Y mirarles, si es que es tan sencillo como mirarles. No sabes cómo les cambia la cara si es que los niños luego tienen esa sencillez de que no son exigentes, ¿no? Son sencillos, entonces agradecen cualquier pequeña cosa, ¿no? Que un profesor, por ejemplo, se dé cuenta que se ha cortado el pelo o que de repente llega con una mochila nueva. Ese punto ya les hace especiales porque dice, oye, para mi profesor no soy un florero, me mira, es decir, está atento, se acuerda que le dije no sé qué, es decir, si es que no son exigentes, nos piden pequeñas cosas, ¿no? Yo cuando dicen es que llego agotada y es que es verdad que descuido un poco la relación, digo, pues no hace falta tanto que estés hablando, que preguntes qué tal. Es decir, el afecto se puede mostrar de muchos modos, que puede pasar por peinar a tu hija. Eso lo decía hace 10 días en una tutoría.
Los pequeños detalles. Y qué importante también es ese triángulo. Profesor, escuela, o sea, profesor, escuela, padres, estudiante, ¿no? Que yo siempre utilizo este triángulo con lo que hacemos en Del Elementary Education, donde nosotros ponemos al estudiante en el centro y decimos, bueno, está la escuela donde van a estar estudiando, están los padres y está el mentor. Y estamos los tres en el mismo barco. O sea, cuando yo le digo algo a un padre, hay veces que te viene con el muro, ¿sabes? Sí, sí, sí. A enfrentarse y es como, oye, que no me lo estoy inventando. O sea, ¿qué gano yo inventándome esto? Sí, sí. Es verdad que a veces cuando el ser humano va a la defensiva es un mecanismo de defensa, Sí, sí. porque tiene esa culpa dentro, ¿no? Y pasa mucho contra los profesores, contra el colegio, contra el sistema. Vamos a buscar a los responsables fuera, no dentro. Pero bueno, esto daría para mucho. Largo y tendido. Sí. Y una de las cosas que me mola de lo que haces es la radio escolar, ¿no? Que es un proyecto muy chulo, ahora me contarás un poco, pero ¿cómo encaja? ¿Cómo te levantas un día y dices, voy a probar una cosa nueva con mis estudiantes, vamos a hacer una radio? Pues para responder a esa pregunta hay que remontarse a 10 años atrás, cuando estaba en un colegio concertado y se me ocurrió un poco, vi en otro colegio un proyecto bellísimo, a ver si conseguimos que un día podáis entrevistar a alguno de los profesores que trabajan ese método, que es el método Amaraberri, que es uno de los centros, está en San Sebastián y es un método fantástico, de los años 80, pero súper actual, del que tuve la suerte de visitar y me enamoré un poco de ese proyecto. Y una de las ideas que cogí fue esta, ¿no? Ellos trabajan mucho el tema de la comunicación a través de la televisión y a través de la prensa. Ellos tienen un informativo diario dentro del centro y un periódico diario para la consulta de los alumnos y de las familias. Entonces ahí dije, oye, pues yo quiero poner en marcha un proyecto de televisión escolar. Y entonces eso, hace 10 años, nació en el Colegio Internacional Colbe, en Villanueva de la Cañada, el canal Colbe TV. Y ahí fue donde descubrí a lo largo de esos años, hasta que después ya di el paso a la pública, descubrí el buen tándem que hacen la comunicación y la educación. Y entonces, nada, lo que he hecho a lo largo de estos años es seguir tirando de este hilo, ¿no? Luego coincidió que en el centro en el que ahora trabajo, uno de los profesores lanzó esta propuesta, Miguel Ángel Chavero, que es junto con quien llevo este proyecto de Vives la Radio, se lo había propuesto a la dirección. Entonces, cuando me enteré, dije, oye, yo me quiero sumar a este proyecto. Y así nació. Entonces, ahora nos encontramos en la tercera temporada de Vives la Radio y la experiencia sigue siendo igual de gratificante que con esa experiencia inicial que surgió con la televisión, ¿no? Que la comunicación se convierte en una herramienta pedagógica muy, muy valiosa para el desarrollo de nuestros alumnos, en muchos sentidos. Ahora podemos hablar de alguno de ellos. Yo cuando hablamos con las familias que ayudamos para que estudien en el extranjero, le digo a los chavales, hay 3 cosas que te tienes que grabar a fuego, que te van a servir para tu experiencia cuando vayas a otra cultura, a otro país, a otro idioma, a otras costumbres. Digo, pero que te va a servir para todo en la vida. Uh-huh. La mente abierta, que decíamos antes, la comunicación y luego la proactividad, que tengan iniciativa, ¿no? Digo, pero lo más importante yo creo que es la comunicación. O sea, hay tantos problemas en el mundo que se solucionan con comunicación y creo que cada vez en un mundo de comunicación constante a todos los niveles, que nos están impactando constantemente, cada vez hay menos habilidad de comunicación. Sí. Favorecido principalmente, te diría, por la dificultad a escuchar. Qué bueno. Para que se dé una comunicación efectiva,
necesitas que se dé una escucha efectiva, ¿no? Una escucha activa, nosotros lo llamamos en el proyecto de radio. Y yo creo que de ahí viene un poco la raíz de esa dificultad a la hora de comunicarnos. ¿Qué pedagógico es? Yo, ¿no? Cuando estaba preparando la charla de hoy y cuando te conocí y demás, dije, joder, qué pedagógico es el tema de la radio. Y el hacerlo desde un punto de vista tan práctico, ¿no? Uh-huh. Que es, entiende cómo funciona un micrófono, entiende cómo funciona todo, ¿no? Los silencios, los espacios, la edición, la preparación de una escaleta donde, ¿no? Y le empiezas a enseñar y entonces... La comunicación no verbal. Exacto. Que eso es una cosa, siendo tan pequeños, que les cuesta más porque están más preocupados de la siguiente pregunta. Exacto. Entonces tienes que ayudarles a ese trabajo, ¿no? De la mímica radiofónica, también les hablamos qué significa la mímica radiofónica para no interrumpir la comunicación. Y entonces, de repente, o sea, ¿qué impacto has visto tú en los estudiantes en su manera, en su desarrollo, cuando desde que han empezado a hacer la radio hasta ahora, ¿no? ¿Cómo han evolucionado a mejor? Bueno, a lo mejor alguno ha ido peor, no creo, pero... Pues en educación hay una frase que está muy manida, que es aprender jugando. Y siento utilizarla, pero es que es así. Es decir, nuestros alumnos entran a la radio, creen que entran a la radio a jugar. Y en cambio salen aprendiendo. Y entonces es una cosa muy positiva, porque ya su primera posición es positiva delante de ello, ¿no? Sobre todo también ayuda, yo soy muy creyente en este sentido que los espacios también se convierten en recursos educativos, y muchas veces es una cosa que nos saltamos, que olvidamos y que vemos como algo secundario, ¿no? Pero un aula puede ser un recurso educativo de primer nivel, ¿no? Por eso nuestro estudio es un estudio bonito donde ya uno entra y ya uno tiene un deseo y sabe que ahí va a pasar algo grande, ¿no? Porque es bonito, porque está cuidado, porque... Y entonces ahí yo veo que hay un punto que ayuda mucho en estos alumnos, es que ellos mismos, pensando que están jugando, están aprendiendo, y los más mayores se dan cuenta y ya lo verbalizan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos, por ejemplo, les hace ilusión preparar una entrevista a un rostro conocido, ¿no? Tenemos la suerte que en estas 3 temporadas han pasado por el estudio muchos rostros conocidos, ¿no? Y de primer nivel, ¿no? Y esas entrevistas para ellos, que les hace mucha ilusión, lo que en principio se convierte como en un juego, en una cosa que voy a poder contar, que he entrevistado a Javi Nieves o he entrevistado a Juan José Ballesta, a Juanjo Ballesta, el Bola, pues se convierte como en un momento en el que nosotros utilizamos esa posibilidad de juego para que sea un momento educativo. No vale no todas las preguntas son lo mismo, no tienen el mismo valor. ¿Por qué hacer esta pregunta y por qué no hacer esta otra? ¿Qué significa esta comunicación no verbal entre el entrevistado y el que entrevista? O, por ejemplo, uno de los aspectos que a mí también más me conmueve, lo decía el otro día una alumna, porque ha venido un periódico, justo en estas semanas va a salir un artículo en El Mundo sobre nuestro proyecto, y le preguntaba a la periodista esta misma pregunta a una de nuestras alumnas, ¿no? Y me conmovió, que decía, mira, mis padres son ucranianos y mi madre ha aprendido bien el castellano, pero a mi padre le está costando mucho. Dice, y a mí me enorgullece mucho que desde que yo hago y colaboro en el proyecto de radio, mi comunicación ha mejorado y a mí me permite convertirme en modelo de mi padre. Y mi padre me dice, hija, da gusto escucharte y no sabes lo que a mí me ayuda a aprender bien el castellano. Una niña que está en 5º, 6º de primaria, entonces nosotros que tenemos un alto porcentaje en el centro de alumnos inmigrantes, es una cosa que impresiona, ¿no? Ver cómo ellos han mejorado y un instrumento y un recurso como el proyecto de radio escolar ha permitido a este alumnado que se integre en el país y que se integre con la arma más poderosa, que es el de la comunicación. Qué guay, qué guay. Efectivamente, el arma más poderosa es la comunicación. Tú le puedes decir cosas feas a una persona y la hundes. Tú le puedes decir cosas bonitas
y la subes a lo alto de la montaña más alta, tú le puedes decir a la gente cómo te sientes y te van a entender. La comunicación es esencial. Y no, cuando me paro a pensar muchas veces en qué habilidades necesitan los chavales para la siguiente etapa, para la universidad, para la vida laboral, para la vida en sociedad, la comunicación creo que cada vez brilla más, o habilidades comunicativas brillan más por su ausencia, ¿no? Y con iniciativas como esta creo que es pues una pasada que los chavales se den cuenta. Y además el aprender jugando, learning by doing, que ¿no? Hablan también en otros sitios, es fundamental. Aquí me surgen varias preguntas, ¿no? Y la primera es, ¿cómo se integra todo esto dentro del sistema educativo español? Porque para mí el sistema educativo español es bastante rígido. O sea, Lo es. Esto es el temario, esto es el currículum, no te salgas, estas son las metodologías. Por otro lado también le dan mucha libertad al profesor, ¿no? Es lo que pasa dentro del aula es tu responsabilidad, este es el currículum, lo tienes que aplicar, pero no nos vamos a meter en tu manera de hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas del sistema educativo español y cómo prepara a los chavales? Pues lo que opino del sistema educativo español es un poco va en la línea de lo que comentas, ¿no? Ha tomado ciertas decisiones recientemente que para ver sus efectos nocivos o positivos tenemos que ser respetuosos y darle un tiempo, ¿no? Por el momento yo veo ciertas lagunas en cuanto a cierta deriva que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, eso en reducir la importancia de ciertos contenidos, como puede ser, por ejemplo, los dictados, ¿no? O reducir la importancia de no, el alumno puede pasar con una asignatura más, es decir, ciertas cosas, es decir, bajar el nivel nunca es una cosa que va a ayudar. Evidentemente, si tú bajas el nivel, los resultados y las estadísticas te van a mejorar, pero eso es un círculo vicioso que no va a acabar bien. Pan para hoy, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, correcto. Entonces, pues en ese sentido veo muchísimas lagunas, ¿no? Luego, decir también que hay ciertos aspectos que creo que pueden estar viendo y que estamos viendo como un poco la luz en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la medida que Madrid hace pocas semanas ha tomado de la reducción del uso de las pantallas dentro del aula, pues es una cosa que veo positivo, ¿no? Porque es verdad que muchos centros y muchos maestros han visto más las pantallas como un recurso final y no como un medio, ¿no? Y entonces ahí pues nos hemos ido encontrando con ciertas problemáticas que se han evidenciado, ¿no? Y creo que esta marcha atrás, aunque no tendríamos que haber llegado a este momento, creo que es valiente, ¿no? Porque uno podría haber dicho, he hecho una inversión respecto a esto, pues ahora un poco porque... Sí, apechugas. Sí, bueno, apechugo y para adelante. Pues yo creo que prefiero, porque muestra que hay un deseo de una mejora educativa, de recular y decir, oye, aquí nos damos cuenta que en este sentido no está siendo positivo. Por eso veo que la radio escolar, por ejemplo, en este sentido, se puede convertir en una alternativa muy interesante al uso de las pantallas, porque estamos trabajando la tecnología, que nuestros alumnos son nativos digitales y deben utilizarla. Muchas cosas ellos ya saben más que nosotros, pero como decía, me gustó mucho y ya le dije con su permiso que le robaría esta frase porque creo que aúna muy bien lo que es la radio escolar. Decía el gran comunicador Gorka Zumeta, decía, la radio escolar no tiene contraindicaciones. Y me parecía un término bellísimo y una afirmación muy, muy, muy exacta, ¿no? No me parecía algo exagerado. A diferencia, por ejemplo, de las pantallas, como estamos viendo, ¿no?
posiblemente no nos paramos a mirar toda la letra pequeña que tenía la implantación de las pantallas en el sistema educativo. Pero es verdad que yo le estoy dedicando mucho tiempo porque quiero buscar a ver si hay alguna letra pequeña en la radio escolar, pero hasta el momento ni muchos colegas a los que les he preguntado, ni un servidor, vemos ninguna contraindicación al sistema. Si el volumen está muy alto, tal vez es dañino. Bueno, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Y luego sí que una cosa... Sí. Y luego sí que una cosa respecto a otros sistemas educativos, conozco muy bien el sistema educativo italiano y, por ejemplo, una de las dificultades en el sistema educativo italiano es las matemáticas, al que también nosotros en España nos sumamos, pero sí que hay un tema muy interesante que es todo el tema de la comunicación. En el sistema educativo italiano, desde muy pequeños ellos están expuestos a la oratoria. Los exámenes orales, desde primaria, los niños están muy preparados a enfrentarse a un examen oral. La selectividad italiana, la maturità, también tiene una parte que son exámenes orales. Entonces, cuando un niño tiene que enfrentarse a un examen oral, requiere que el alumno entienda, haya entendido previamente lo que va a contar, porque si no es imposible, ¿no?, memorizar todas las cosas como en España estamos acostumbrados a memorizar. Y luego el tema de la oratoria, es decir, en ese sentido los italianos nos dan 100.000 vueltas, ¿no? Bueno, pues eso saben vender también, el aceite de oliva. El made in Italy. Entonces yo creo que eso es una laguna dentro de nuestro sistema educativo, una asignatura pendiente. Viendo eso, es verdad que muchas de las comunidades están favoreciendo y están permitiendo estas redes de radios escolares como una posibilidad para ayudar en esta mejora de la comunicación. Extremadura lo hace ya desde hace muchísimos años, más de una década. Canarias también lo hace, y hay comunidades como Castilla y León, Asturias, Madrid hace 2 años que se sumó a esta iniciativa y dijeron: nosotros también comencemos una red de radios escolares. En Madrid se llama Voces del Aula, justo para esto, para favorecer y mejorar la comunicación de nuestros alumnos a través de proyectos, como decía Gorka Zumeta, no nocivos. ¿Cuántas radios escolares hay? Pues en España, digo. En España es difícil calcularlo, ¿no?, porque cada una de las comunidades, el año pasado se hizo un primer estudio de la situación, una primera radiografía de las radios escolares, pero no era tanto las que había, ¿no? Eso es un proyecto que ahora mismo está en marcha, pero todavía no ha salido a la luz, entonces los números exactos no los tenemos. Pero bueno, cada vez va habiendo más. Es verdad que cuando una comunidad lanza este proyecto de radio escolar, hace también una inversión para comprar el material para que esos proyectos se puedan poner en marcha, pues la familia de la radio escolar va creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, sí que tenemos cifras de como datos oficiales. En Extremadura, que es como la pionera, hay más de 550 radios escolares, ¿no? Raro es el centro que no cuente con un proyecto de radio escolar. Madrid el año pasado, que empezamos 100 centros con este proyecto de Voces del Aula, y ahora hace un par de semanas se han unido a otros 120 centros. No quiere decir que esos 220 centros que hay en Madrid sean las radios escolares que hay, esas son las que han entrado dentro del proyecto, pero es verdad que cada vez son muchos más los centros que se van uniendo también desde el Ministerio de Educación, a través de INTEF. Este año se ha realizado el primer Congreso Nacional de Radios Escolares en Cuenca, que estuvo presente también la ministra Pilar Alegría en el acto conclusivo, y entonces vas viendo que es un aspecto que muchas comunidades se van dando cuenta de su potencial y del que no quieren prescindir. Y es que tendríamos que pensar, es decir, es que el gasto económico y la inversión que se tiene que hacer para que los centros tengan una radio escolar es similar y es equivalente a lo que cuesta una tablet en un centro. Es decir, con menos de 1.000 euros puedes poner en marcha un proyecto de radio escolar con todos los recursos que se necesita y ya de calidad. Y fijaos, ¿no?, la inversión que hemos hecho en cuanto a tecnología, y fijaos cómo podría ser de sencillo para
las comunidades que escuchen este podcast y no se hayan animado, que vean cuánto es factible. Que además, para facilitar al resto de colegas del sector educativo, habéis escrito un libro, ¿no? Que es Radio Escolar, que básicamente explicáis todo lo que hace falta, cómo funciona la metodología, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, coño, voy a hacer una radio, pero y espérate, ¿y esto cómo lo aplico yo al aula, ¿no? ¿Y cómo puedo mezclar una asignatura de historia con la radio, ¿no? O cosas así. Eso es. Pues el libro Radio Escolar desde dentro, que lo hemos publicado hace menos de un mes, nace justo con este deseo de acompañar a tantos amigos que hemos ido haciendo a lo largo de estos 3 años. Mi compañero Fran Valero, que no es compañero del centro, él está en otro centro donde trabaja la radio escolar a nivel de secundaria, y entonces me parecía que hacíamos un buen tándem, ver la radio escolar de cómo se trabajaría en secundaria y cómo se puede trabajar en primaria. Y entonces, pues fruto de esa amistad, un día nos animamos y dijimos, oye, ¿por qué no compartimos con nuestros colegas cuál ha sido el recorrido que nosotros hemos hecho? Y escribimos un manual para ayudar a aquellos que están ahí dubitativos de comenzar este proyecto, iniciarlo y llevarles un poco de la mano a través de qué cosas a nosotros nos han ayudado a la hora de ponerlo en marcha. Entonces, para nosotros ha sido muy útil porque nos ha ayudado un poco a sentar el recorrido que hemos ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, entender que un proyecto de radio escolar y cómo puede encajar, me lo hacías antes esta pregunta y no he acabado de respondértela, cómo es posible implementar un proyecto de radio escolar dentro del sistema educativo. Pues de una forma muy sencilla, a través de un trabajo interdisciplinar. Nosotros queremos que la radio escolar no sea un fin como tal, sino que sea un medio. Entonces, a través de los contenidos que se trabajan en las distintas asignaturas, esos contenidos a su vez se pueden convertir en contenidos de los productos de radio que elaboramos, ¿no? Desde una receta de cocina, que es uno de los contenidos que tienen que hacer nuestros alumnos en primaria, a un personaje histórico que estudian en quinto o sexto, o a través de una biografía o a través de una descripción, como hacemos en la sección de Secret Teacher, donde nuestros alumnos tienen que adivinar a través de una serie de pistas de qué profe del centro estamos hablando, y después, posteriormente, si lo adivinan, se le entrevista a este profesor. Pues a través de eso, de la vida, es importante como ayudar también a los compañeros que están en el centro, que no va a ser un trabajo extra el que implica la radio escolar, sino que puede ser un contenido que tú estás trabajando en el aula, que después le puedes dar un formato radiofónico y puede entrar dentro de los contenidos de los programas. Me encanta esto que estás diciendo, porque una vez más entra la comunicación en juego, ¿no? Y entra la comunicación en juego con los profesores, ¿no? Todos entre ellos van a hablar con, no sé, a lo mejor en tu caso es el coordinador del proyecto de radio escolar. Oye, podemos hablar de esto, podemos hablar de lo otro, podemos, fíjate, el otro día un chaval me dijo que tal. Y se hace tribu. Sí. O sea, qué importante es que todo el mundo tenga ese sentimiento de pertenencia, buscar herramientas para unir a todo el mundo. Nosotros hablamos de ese orgullo de pertenencia, no solo esa tribu, que es bonito. Hay un proverbio africano, ¿no?, que dice, quien educa, para educar a un niño hace falta una aldea, ¿no? La comunidad educativa es esta aldea. Y nosotros, dentro del proyecto de radio escolar que tenemos en el centro de Vives la Radio, lo entendemos así. Es decir, y en esa aldea están las familias, en esa aldea está el personal no docente, que por no ser docente no quiere decir que no eduque. Un buen personal no docente educa y mucho. Y están también, por ejemplo, pues eso, rostros conocidos que vienen y forman parte de esta comunidad educativa en un momento puntual, pero que de forma muy significativa, ¿no? Entonces, otro de los aspectos para nosotros importantes dentro del proyecto de radio escolar, es decir, que es un proyecto que aúna, es decir, que hace tribu, ¿no?, como tú has dicho, y eso es una de las cosas más bonitas, diría, de estos 3 años que llevamos este proyecto, ¿no?, que ha unido y que ha generado este orgullo de pertenencia, ¿no?, muy típico de la concertada y de la privada, menos de la pública, pero que no hay que quitar el valor que tiene, ¿no?,
porque en una sociedad que se concibe de forma tan individualista, poder generar de verdad comunidad y que los proyectos generen comunidad y te sientas como parte del otro es importantísimo. Y en ese sentido y en esa línea, la importancia de que todas las voces cuentan, ¿no? Y cuenta la voz de la abuela Antonia, que la invitamos a que con su nieto nos contase cómo se hacía una tortilla de patata, y cuenta la de nuestro alumno Tea, o cuenta la de la mamá de una alumna hipoacúsica. Nuestro centro es preferente en alumnos hipoacúsicos y en alumnos TEA. Entonces fue una entrevista preciosa que hicimos a una de estas mamás que su hija tiene hipoacusia y además ellos dos son músicos. Imagínate como el recorrido que ellos han tenido que hacer, nosotros dos músicos y mi hija nace sorda, y como el camino tan bonito que han tenido que hacer. Entonces quisimos también entrevistarla en nuestros estudios. Qué guay. La radio, a mí me gusta mucho la radio en general, ¿no? Y sí que es verdad que te para, porque tienes que usar el sentido del oído, ¿no? De la escucha. Y eso hace que te centres más en lo que te están contando, que puedas cerrar los ojos y vivir la historia. Es muy bonito. Enhorabuena Muy bonito. por este proyecto. Pues aprovecho también la oportunidad para daros a vosotros la enhorabuena por el vuestro, porque hacéis un servicio importante, que es dar voz y convertiros en altavoz de que la educación no es algo muerto, sino que es algo vivo, muy vivo, que late, y que con proyectos como este ayuda a recordarlo a toda la sociedad. Muchas gracias. Me va a emocionar. Siguiendo un poco esto que estás diciendo de que la educación es algo vivo, hay una pregunta que le hacemos un poco a todo el mundo, que es ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Uh-huh. Esta igual ya venías preparado. Pues no te creas. ¿Cómo será la educación de los hijos de mis hijos? ¿Cómo será o cómo te gustaría que fuese? Sabes que a lo mejor es una pregunta que os hacéis. ¿Cómo será? Me da miedo responderla. ¿Cómo me gustaría que fuese? Pues para no enrollarme, porque el tiempo es oro, voy a utilizar 3 adjetivos, ¿vale? Que me gustaría que formasen parte de la educación, ¿no? Que la educación fuese más inclusiva y por ello más personalizada. Que la educación necesitase de un adulto, es decir, que la presencia del adulto no fuese sustituida por ninguna inteligencia artificial. Es decir, nosotros necesitamos educarnos a través de alguien de carne y hueso, que te ayuda a ver lo que es bueno de lo que es malo, que te ayuda a identificar por dónde ir y por dónde no ir, ¿no? Y eso, aunque la inteligencia artificial cada vez se esté perfeccionando más, que esa inteligencia no sustituya al adulto. Entonces me gustaría que fuese inclusiva, que estuviese el adulto. Y luego un factor que me parece también fundamental, que se educase en la belleza. Nos olvidamos de lo que es la belleza, ¿no? Y damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y que la educación y la belleza me parecen también un tándem bellísimo, y que me gustaría que fuese una cosa que se educase en ella en el futuro, ¿no? Qué guay esto de la belleza. Yo te sumo a lo que has dicho tú de lo de que esté el adulto presente, con una de las cosas que has dicho al principio, que es que llegue un alumno y que venga con el pelo recién cortado y tú le identifiques y le digas, te has cortado el pelo, que tenga la mochila nueva y le digas... creo que somos seres sociales y la importancia de esa socialización y de estar en sociedad es lo que va a hacer que las máquinas, la tecnología, sí nos ayude, pero no nos vaya a suplantar. Uh-huh. Porque somos conscientes de que una máquina se puede programar para decir cosas bonitas o cosas feas, pero que lo que una persona dice es desde dentro, ¿sabes? Lo que dice y cómo mira, porque la comunicación no verbal en la educación es importantísimo, ¿no? Que
cuánto daño, lo sabemos por experiencia, puede hacer una mirada, ¿no? O puede hacer un ignorar, ¿no? Y a la vez cuánto bien puede hacer una mirada, ¿no? Donde uno se sienta preferido. Y eso es un reto también importante que tenemos, que nosotros como profesores todos los días, de algún modo, y al menos una vez en el día, aunque tengamos 25, 26, 27 alumnos, por algo podamos hacerle sentirse único a ese alumno. Y eso es una tarea de la que tenemos que aprender y de la que tenemos que ejercitar, ¿no? Porque no es sencillo, ¿no? Imagínate si un padre ya lo ve complejo poder hacer eso una vez al día con su hijo, pues imagínate un docente con 26, 27 alumnos, con la carga lectiva, con las tutorías, con sus problemas, poder afirmar a cada uno de los niños y decir, tú tienes un valor infinito. Qué guay. Ole por todos los maestros que hacéis eso. Y limones, ya sabéis, oye, bueno, limones y no tan limones, padres, podéis hablarle al colegio de... Un regalo fantástico para el final de curso para vuestros tutores, para los tutores de vuestros hijos, también para esos papás que están escuchando este podcast. Si algún chaval también dice, oye, qué interesante esto de la radio, eso es. Pues Radio Escolar, que en Amazon seguro que está, eso es. Lo puede encontrar. Y nada, aquí estamos, tomando nuestra limonada fresquita. No os olvidéis la vuestra cuando nos escuchéis. Hasta luego.